Para nosotros los creyentes no hay hoy y cada día de nuestras vidas un lugar más alto que estar a los pies de Cristo. Porque ese es un lugar que está lleno de esperanza. Es un lugar que está lleno de bendición. Es un lugar que está lleno de paz. Lleno de promesas para cada uno de nosotros. No hay un mejor lugar para los que han puesto su fe en Cristo Jesús que estar a sus pies. Y yo alabo a Dios por esta oportunidad que nos concede de nosotros alabarle, de nosotros adorarle, de exaltar como un cuerpo, como la iglesia, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias a Dios porque nos concede la oportunidad de predicar su palabra, de compartir las enseñanzas de las Escrituras con la iglesia, con los amigos que nos visitan, personas de otra iglesia que nos visitan. Y queremos que se sientan como en su casa, queremos que se sientan bien aquí, en familia, en medio nuestro. Estamos estudiando ya desde hace algunas semanas el libro de los Efesios. Y la semana pasada estuvimos viendo capítulo 2, versículo 1 al 10. Y posiblemente la porción más poderosa, más importante de todo el libro. Aprendimos la semana pasada que somos salvos por gracia para buenas obras. Aprendimos la semana pasada que la salvación es un regalo de Dios, un regalo de gracia, un regalo que nosotros no merecíamos. Que era imposible para cada uno de nosotros ganarlo por nosotros mismos. Es imposible para un ser humano ganarse la salvación por él mismo. Por eso dice la palabra de Dios en el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Nadie va a estar en el cielo, absolutamente nadie estará en el cielo diciendo yo estoy aquí porque me lo gané. Estoy aquí por mis méritos. Eso no va a ocurrir. Todo el que esté en el cielo va a estar allá por los méritos única y exclusivamente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Allá en los cielos nosotros podemos estar a los pies del Señor, adorando su grandeza, adorando todo lo que Él ha hecho por nosotros. A nosotros estudiar un libro como este, un libro como el que estamos también estudiando con nuestro hermano Marino, Romanos, vemos la obra tan impresionante de Dios en favor del ser humano, en favor del hombre, que no merecíamos el amor de Dios. Y Dios nos ha amado. Y en tal sentido, eso debe provocar un estilo de vida que sea consecuente al amor que Cristo ha expresado en nuestras vidas. En el diario vivir, su vida, usted tiene que proponerse vivir de acuerdo a ese regalo precioso que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Pero Dios, más que un proyecto soberano individual, Dios tiene un proyecto soberano colectivo, conformado por todos aquellos que han venido a los pies de Cristo. La humanidad ha estado dividida todo el tiempo entre gentiles y judíos. Pongan atención porque esto va a ser vital para usted entender el sermón. La humanidad ha estado dividida entre gentiles y judíos. ¿Aquí hay algún judío en la mañana? ¿Puede levantar la mano si hay algún judío? Ok, parece que no. En tal sentido, todos somos gentiles. ¿Entendieron? Si usted no es judío, usted es gentil. La humanidad está dividida en dos grandes grupos. Los ciudadanos de Israel, los judíos, y el resto de la humanidad que nos incluye a nosotros, que somos gentiles. ¿Todos entendieron? Somos gentiles. Cada vez que mencione la palabra gentil, voy a estar refiriéndome a nosotros, a la iglesia. Dios desde el principio había tratado solamente con los judíos. Dios desde el principio solamente se había revelado a los judíos. Dios había elegido el pueblo de Israel para bendecirlo. Dios había elegido el pueblo de Israel como un canal para mostrarle a toda la humanidad lo grande, maravilloso y amoroso que es Dios.
Ellos no lo hicieron. Pero el propósito era ese, mostrarle a toda la humanidad, mostrarle a Dios lo grande y maravilloso que es Dios. Y Pablo aquí en el texto va a explicar cómo Dios en Cristo eliminó estas barreras. Cómo Dios en Cristo eliminó esas diferencias. Los gentiles no conocían a Dios. Los gentiles eran ateos, es la palabra que usa, que vamos a ver más adelante. No conocían a Dios. Había una gran separación en estos dos grupos. Pero Cristo eliminó la barrera de separación. Y es lo que vamos a estar estudiando en esta mañana. El misterio de Cristo, aquí que Pablo va a explicar, no es el hecho de que la salvación alcanzó a los gentiles. Porque en el Antiguo Testamento muchos gentiles recibieron la misericordia y salvación de parte de Dios. El misterio consiste en que Dios, de estos dos grupos tan antagónicos, tan separados, Dios hizo un nuevo hombre, un nuevo cuerpo del cual Cristo es la cabeza, eliminando las barreras y Cristo propiciando una reconciliación. La idea completa del sermón es que estamos unidos como un nuevo hombre para representar a Dios aquí sobre la tierra. Vamos a leer Efesios capítulo 2. Quiero invitarles a leer Efesios capítulo 2, versículo 11 hasta el 22. Efesios capítulo 2, verso 11 al 22. Levanten la Biblia. ¿Quieren tirar en la Biblia? Debe ver su Biblia. Gloria a Dios. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo, en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Dios, para adorar y exaltar tu nombre. Solamente tú eres digno de alabanza y adoración. Y en esta mañana tu iglesia, comprada a un alto precio que costó la sangre de Cristo, se postra a tus pies para decirte que te amamos, Dios, que te agradecemos, Dios, lo que has hecho por nosotros. En este momento queremos aprender más de ti. Por eso abrimos tu manual, abrimos tu palabra, la Biblia, para que nos enseñes, para que nos capacites a través de ella, para que nosotros podamos moldear nuestras vidas en torno a tu verdad. A ti sea la gloria, Dios.
en esta mañana. Oramos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Cristo ha hecho posible que todas las diferencias, todas las barreras queden a un lado. Cristo ha venido a ser el gran conciliador entre los hombres. La unidad entre gentiles y judíos 2000 años atrás era impensable. Por ambas partes. La iglesia de Éfeso estaba compuesta en su gran mayoría por gentiles cristianos. Hermanos que no tenían tanto tiempo, que habían escuchado posiblemente por primera vez el Dios creador de los cielos y de la tierra. Hermanos que no tenían tanto tiempo de haber venido a Cristo Jesús. El pueblo de Israel tenía miles de años en contacto con Dios. Los gentiles, la iglesia de Éfeso, no tenía ese privilegio, no tenía ese tiempo. Ellos no tenían tanto tiempo de haber conocido a Dios. Era impensable para los judíos que los gentiles pudieran alcanzar la misericordia de Dios. Que tú y yo pudiéramos alcanzar la misericordia de Dios. Los judíos veían a los gentiles como inferiores. Los gentiles y los judíos tenían toda una historia de diferencias profundas y antagónicas. Diferencias radicales y extremas. Dice el versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otros tiempos vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. El apóstol Pablo dice, por tanto, refiriéndose a que lo que va a enseñar ahora tiene relación a lo que vimos la semana pasada. La semana pasada aprendimos que nosotros estábamos muertos, separados. Los gentiles estaban muertos y separados, sin esperanza, sin Dios, sin Cristo. Y al venir a Cristo, Él cambió nuestro estatus de ira a bendición, de muerte a vida. El apóstol Pablo sabe que los seres humanos tendemos de una manera u otra a olvidarnos. Los mismos creyentes, al principio tenemos un fuego y como que el fuego se va apagando y como que tendemos a olvidar un poco lo que Dios hizo por nosotros. Y Pablo le dice a ellos, acordaos, esa palabra tiene mucha fuerza en el original, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisión. Esa palabra incircuncisión tiene la idea de un término de burla, como lo hacía la nación de Israel hacia los gentiles. Los judíos pensaban que por tener la señal de la circuncisión eran salvos, iban a estar en la presencia de Dios, en un contacto siempre con Dios. En Romanos dice que no es verdadero gentil el que dice, el que tiene la circuncisión hecha en la carne, sino el que tiene la circuncisión en el corazón. Pero los judíos estaban con un enfoque errado. En el libro de Génesis capítulo 17, Dios hizo un pacto con Abraham. Un pacto de bendición, de bendecir a Abraham. De bendecir todas las naciones a través de Abraham y su familia. Y en el pacto Dios mandó a que todos los hombres, los varones, fueran circuncidados como una señal externa del pacto que Dios había hecho con Abraham. Era una señal externa. Los judíos pensaban que esa era la señal para ellos estar con Dios por siempre. Ese pacto de bendición que ellos no entendieron en el momento también alcanzaba a los gentiles, porque era para bendecir todas las naciones. Todas las naciones. Los judíos consideraban inmundo a los gentiles. Los judíos eran
los herederos de la promesa y los gentiles estaban ajenos a esa promesa. Versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En aquel tiempo ustedes estaban lejos, estaban sin Cristo, dice el texto. Estaban sin Cristo. De una u otra manera, los judíos no estaban lejos de Cristo porque ellos tenían la ley y los profetas que de una u otra manera anunciaban a Cristo. Las bendiciones prometidas a Abraham se referían a su descendencia, la cual es Cristo. Los gentiles no. Dice el texto que estaban sin Cristo, estaban separados de Cristo, sin salvación. Si todas las bendiciones, todas las esperanzas son dadas a los que están en Cristo, si están sin Cristo, entonces los gentiles estaban sin esperanza, sin Dios, sin bendición en este mundo. Estaban sin Dios, dice el texto. El texto dice sin esperanza y sin Dios. Esa palabra sin Dios ahí en el original es la palabra ateo. Los gentiles eran ateo. No conocían al Dios creador de los cielos y de la tierra. Y Pablo les dice, ustedes antes no eran nada. Estaban sin esperanza, sin Cristo y sin Dios. Esa era la condición de cada uno de nosotros. La condición de cada uno de nosotros. Pero, siempre hay un pero entra Cristo al escenario para cambiarlo todo. Entra Cristo al escenario para cambiarlo todo. Y lo que no éramos nada, lo que estábamos sin esperanza, ahora en Cristo en primer lugar, somos hechos cercanos al estar en Él. Somos hechos cercanos al estar en Cristo. Antes no éramos nada. Pero al nosotros venir a sus pies, somos hechos cercanos al estar en Cristo. Verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hermanos, lo que estábamos lejos, sin esperanza, por la sangre de Cristo hemos sido hechos cercano a Dios. Y si lo leemos, dice como si fuera, dice cercano, es como si estuviéramos más aproximados, pero no. La idea es sembrado en Cristo, posicionado en Cristo. De ahí que el profeta Isaías escribiera en Isaías capítulo 57, verso 19. Produciré fruto de labios, paz a los que están lejos y a los cercanos, dijo Jehová, y los sanaré. Los que estaban lejos, los gentiles, son hechos cercanos al estar en Cristo Jesús. Por tanto, es Él quien nos acerca a Él mediante la obra de Cristo Jesús. Todo el mérito es de Dios. Todo el mérito es de Dios. No hay un solo mérito de nosotros. El ser pecadores, el poner nuestros pecados. Todo el mérito es de Dios. Ahora, ¿cómo realizó Dios esta obra de cercanía? ¿Cómo realizó Dios esta reconciliación? Los versos del 14 al 18 nos van a explicar la manera como Dios operó esta reconciliación. Dice el versículo 14. Porque Él es nuestra paz. Hablando de Cristo. Cristo es nuestra paz. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Cristo es el responsable de la reconciliación, está diciendo el texto. ¿Saben ustedes qué provoca los conflictos entre los seres humanos? El libro de Santiago dice que los conflictos son provocados por lo que está dentro del corazón.
La diferencia entre nosotros está provocada por lo que hay dentro del corazón, por el ego del ser humano. La paz llega cuando el ego muere. Y el único lugar donde el ego puede morir es a los pies de la cruz del Calvario. El único lugar donde el ego puede morir es en la cruz de Cristo. En Gálatas capítulo 2, verso 20. Gálatas capítulo 2, verso 20. El apóstol Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mi yo está crucificado en la cruz, está diciendo el apóstol Pablo. Mi ego está crucificado en la cruz del Calvario. Ya no soy yo el que vivo, es Cristo que vive en mí. Cuando el yo es clavado en la cruz, da paso a la unidad, a la reconciliación, a la paz. Solo en Cristo se pueden operar los verdaderos cambios interiores. El cambio que tú y yo necesitamos aquí dentro solamente pueden ser provocados al venir a Cristo Jesús. En Cristo, un judío no se distingue del gentil por su religión. Ahora están en Cristo. La pared intermedia que el texto está diciendo, Cristo la derrumbó. Cristo abolió esa pared. Esa pared intermedia que muchos dicen que es simbólica, otros dicen que es literal. Pienso que las dos. Cristo derrumbó esa pared. Esa pared divisoria. Esa pared separaba en el templo de Jerusalén el atrio de los gentiles del atrio de los judíos. En el templo había una pared divisoria. Y si algún gentil se animaba a ir al templo, tenía un lugar en una esquinita donde había una pared y él no podía saltar. Y había un letrero que decía: si un gentil cruza esa pared, muere. Están viendo las diferencias grandes que había dentro del templo. Cristo esa pared la derrumbó. La derrumbó. Abolió. Fue abolida, dice la palabra de Dios. Esa barrera física, esa barrera de hostilidad y de odio entre judíos y gentiles, Cristo la abolió, la derribó. Verso 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de estos dos grupos de personas con tanta diferencia, dice el texto, crear uno solo y un nuevo hombre haciendo la paz. Haciendo la paz. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él abolió todas las diferencias, todas las barreras que separaban al hombre de Dios. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Cristo abolió todas las barreras que separaban al hombre del hombre. Las barreras que nos separaban unos a otros fueron abolidas por Cristo Jesús. Pero la barrera más grande era la de la ley expresada en ordenanzas. ¿A qué se refiere el texto? A las festividades, sacrificios, ofrendas, purificación, todo un ritual que tenía la nación de Israel. Dice que esto fue abolido. Esto fue abolido, esta pared. No fueron abolidos los 10 mandamientos que son la ley moral de Dios y que Cristo resumió en el Nuevo Testamento. Como amarás a tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento. El segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso refleja el carácter de Dios. Lo que fue abolido, dice el texto, la ley que se expresa en ordenanzas que generaban una gran separación entre los dos grupos de personas. Antes en Cristo, estos dos grupos no podían comer juntos. Los israelitas, los judíos tenían una dieta específica
que Dios había dado. Podían comer ciertos animales, otros no, porque eran considerados inmundos. Pero ahora en Cristo, estos dos grupos pueden juntarse y comer lo que quieran. Anteriormente, estos grupos no podían tener un culto junto, por lo que les expliqué. Los judíos adoraban al Dios de Israel, al Dios creador de los cielos y de la tierra, y los gentiles adoraban a sus dioses paganos, eran ateos, no conocían a Dios, no podían adorar juntos. Ahora en Cristo pueden adorar juntos, porque Cristo derribó la pared intermedia que los separaba. ¿Cuál fue el propósito? Crear un solo pueblo en Cristo Jesús. Crear un nuevo hombre en Cristo Jesús. Crear en Cristo un hombre nuevo para representar a Dios en la tierra. Dice el verso 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ya no existe el cristianismo judío gentil. Ya no existe el cristianismo blanco o negro. Ya no existe el cristianismo del rico o del pobre. Ya no existe el cristianismo del hombre o de la mujer, del esclavo o de la libre. Ya no existe. Ahora somos uno en Cristo. Cristo derribó todas las diferencias. Hoy en día solamente hay un cristianismo, porque el Señor solo tiene una iglesia. Hay muchas iglesias que dicen que son cristianas. Estoy hablando de las iglesias que enseñan que la salvación es un regalo de Dios por la fe en Cristo Jesús. Esa es la iglesia cristiana que me estoy refiriendo. Miren Gálatas capítulo 3, verso 26. Ese texto no lo tienen en sus hojas. Gálatas capítulo 3, versos 26 al 28. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Versículos 17 y 18. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca. Anunció la buena nueva de paz. La buena nueva de paz es Cristo. A los que estaban lejos, los gentiles, y a los que estaban cerca. Y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, o sea, los judíos y los gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Este texto, el verso 18, es un texto muy importante, porque en este texto vemos la obra del Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo en medio de su iglesia. El texto dice, porque en medio de él, en medio de Cristo, por medio de él, de Cristo, los unos y los otros, gentiles y judíos, tienen entrada por un mismo Espíritu Santo al Padre. La obra completa de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en favor de la iglesia. Ahora, gentiles y judíos se acercan a Dios de la misma manera. Ahora en Cristo, judíos y gentiles son una nueva creación, un nuevo hombre. Ahora en Cristo las diferencias son eliminadas. Ahora en Cristo, judíos y gentiles han sido reconciliados en un nuevo hombre para formar un nuevo cuerpo, del cual Cristo es la cabeza, que es su iglesia. En Cristo
tanto los judíos como los gentiles, ahora mismo tenemos igualmente acceso a Dios. En el Antiguo Testamento, no todo el mundo tenía acceso a Dios. Había un grupo de sacerdotes que podían en el templo acercarse hasta un lugar que había una pared. Y el sumo sacerdote podía acercarse hasta el lugar santísimo una vez al año. Hoy en día, en Cristo Jesús, todos podemos acercarnos en cualquier momento y venir delante de sus pies. Es un privilegio que tenemos como iglesia. Es una de las grandes bendiciones de la iglesia, que podemos acercarnos con confianza, con un acceso a la presencia de Dios. No necesitamos un sumo sacerdote que interceda por nosotros. Usted no necesita el pastor de la iglesia que interceda por usted. No estoy diciendo que no le pida al pastor que ore por usted. Estoy diciendo que usted mismo, por estar en Cristo Jesús, tiene acceso directo a la presencia de Dios. Judíos y gentiles, en cuanto a la manera como se salvan, ahora mismo son iguales. Pero no son iguales en cuanto a las promesas. El pueblo gentil es uno y los judíos son otros. Hay promesas específicas para los judíos que todavía no se han entregado, que Dios va a dar cuando Dios establezca su reino milenial. Un día. En cuanto a salvación, nos salvamos de la misma manera. Pero en cuanto a la promesa, somos diferentes. Somos diferentes. En segundo lugar, somos ciudadanos celestiales. Ahora al estar en Cristo, al Cristo haber tumbado la pared, habernos reconciliado, somos ciudadanos celestiales. En otro tiempo estuvimos separados de Dios y de su pueblo, pero ahora en Cristo somos uno. Versículo 19, la primera parte. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, dice la palabra de Dios. Ya no sois extranjeros. Miren, hermanos, el alcance de la gracia de Dios. Usted y yo que estábamos sin Cristo, sin esperanza, sin Dios, ahora dice la Biblia que somos ciudadanos celestiales. El pasaporte suyo dice ciudadano celestial. Ese es el importante, más importante que el pasaporte dominicano. Su pasaporte dice ciudadano celestial. Ya no sois extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos. Lo que antes estábamos lejos, estamos cerca. El apóstol Pablo enfatiza, no sois extranjeros ni advenedizo. La condición de advenedizo hace referencia a un extranjero que aún viviendo en su lugar no tenía derecho. Era como si fuera un ciudadano de segunda. Los dominicanos que viven en Estados Unidos, aún siendo residentes, no tienen todos los derechos que tienen los ciudadanos americanos. ¿Por qué ustedes creen que los dominicanos que viven allá quieren hacerse ciudadanos americanos? ¿Saben por qué? Para sacar ventaja. Por la ventaja, por los beneficios. Si no hubiera beneficio, a nadie le importara eso. Por los beneficios, todos quieren acceso, la gran mayoría quieren hacerse ciudadanos americanos. Mientras no son ciudadanos americanos, son como ciudadanos de segunda. Y así éramos considerados nosotros antes de estar sin Cristo en este mundo. Éramos extranjeros, éramos extraños. Pero ahora en Cristo es diferente, la cosa ha cambiado. Nuestra ciudadanía es celestial. Miren lo que dice Filipenses capítulo 3, verso 20. Filipenses capítulo 3, verso 20 dice: mas vuestra ciudadanía está en los cielos, dice el apóstol Pablo a los hermanos de Filipo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en el lugar de donde es Dios, en los cielos, celestial. El lugar que está reservado para cada uno de nosotros. La condición de ciudadanos del cielo es posible solamente
al estar en Cristo, porque Cristo es celestial. Y como si no fuera suficiente con tener la ciudadanía celestial, la obra de gracia de Dios es tan impresionante, tan maravillosa, que todavía nos acerca más. Primero nos acercó, nos posicionó en Cristo, nos hizo ciudadanos. En tercer lugar, ahora somos miembros de la familia de Dios. Miren cómo el apóstol va de una manera progresiva, diciéndole a la iglesia lo que somos al estar en Cristo. Somos miembros de la familia de Dios, que es la iglesia. Al identificarnos por fe con su Hijo, Dios nos ve y nos trata como a hijos con un amor infinito. Miren lo que dice el versículo 19, la parte B. Y miembros de la familia de Dios. Está hablando de cada uno de nosotros. Gentiles y judíos, al estar en Cristo ahora, somos miembros de la familia de Dios. Todas las bendiciones prometidas a Cristo son otorgadas a nosotros por ser miembro de la familia de Dios, por estar en Cristo. Ya no somos huérfanos. Ya usted no es huérfano, hermano. Usted tiene una familia. Al usted venir a los pies de Cristo, Él le ha tomado en su familia. Si usted ha llegado en esta mañana aquí con dificultades sin familia, yo le digo que usted está en el mejor lugar. Porque usted puede ser parte de la familia de Cristo solamente con su decisión. Con su decisión. Ahora tenemos quien vele por nosotros, tenemos una familia. Ahora tenemos quien vele por nuestras necesidades, quien nos cuide, quien nos protege, por estar en la familia de Dios. Todos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo somos ciudadanos celestiales y miembros de la familia de Dios. Yo me pregunto, si Dios no hace diferencia, ¿por qué nosotros los seres humanos insistimos en hacer diferencia? Si el espíritu de todo el texto es que Dios en Cristo nos ha reconciliado, ha quitado todas las barreras, ¿por qué los seres humanos insistimos en poner barreras? Todos somos iguales ante Dios al estar en Cristo Jesús. Dios no hace diferencia. Todos somos iguales. Si usted piensa que usted es el preferido de Dios, creo que esa expresión debe eliminarla, porque todos somos preferidos delante de Dios. Todos somos preferidos delante de Dios. Ahora todos somos iguales ante Dios y miembro de su familia, miembro de la iglesia. De estos dos grandes grupos, Él eliminó las barreras para formar un nuevo hombre con un nuevo cuerpo del cual Cristo es la cabeza, y eso es la iglesia. Dios no tiene diferencias entre iglesias cristianas. Dios no tiene diferencia en las iglesias que proclaman a su Hijo como el único camino, la única verdad para venir al Padre. Dios no tiene diferencia entre esas iglesias. Nosotros no entramos al cielo como parte de una iglesia local. Entramos al cielo como parte de la iglesia del Cristo. Usted no va a entrar al cielo como parte de esta iglesia, sino como parte de la iglesia de Cristo, conformada por todas aquellas personas que han testificado y han puesto su fe en Jesucristo. Formamos la gran familia de Dios. Hermanos, quienes hacen la diferencia aún entre las iglesias cristianas son los hombres. Por eso usted ve iglesias, va a Estados Unidos que es más marcado, aún aquí también. Usted ve iglesias de blancos, iglesias de negro, iglesia de hispano. En Estados Unidos, usted va a una iglesia de afroamericanos en Estados Unidos y usted no ve un blanquito. Pero eso no es de Cristo. Eso no es de Cristo. Si Cristo estuviera ahí, sintiera vergüenza.
Porque somos ahora uno en Cristo. Lamentablemente también en nuestro país vemos marcada la diferencia y vemos iglesias de dominicanos y iglesias de haitianos. A veces tienen que ver con la parte cultural, pero somos uno en Cristo. Somos uno en Cristo. La iglesia de Cristo está conformada por todos los hermanos de todas las iglesias cristianas. Todos los hermanos de todas las iglesias bíblicas cristianas. La iglesia de Cristo está conformada por todos los hermanos de los templos bíblicos, por todos los hermanos de la iglesia bautista de la gracia, por todos los hermanos de la IBI. Todos aquellos que han puesto su fe en Cristo forman parte de la iglesia de Cristo. Forman parte de la iglesia de Cristo. Todos juntos vamos a estar un día en el cielo, alabando y adorando a nuestro Dios por la eternidad. Hoy en día en la tierra, lamentablemente por causa de los hombres, aún entre esas iglesias cristianas que proclaman a Cristo, hay diferencias por la práctica, por textos que hacemos aplicaciones diferentes, uso diferente, y hay divisiones. Pero lo importante es que estamos en Cristo, que es el que hace la diferencia. Es el que hace la diferencia y por lo cual nosotros nos salvamos. El espíritu de todo el texto es que estemos unidos en un solo cuerpo, que es la iglesia, para darle gloria a Dios. Para dar gloria a Dios. En cuarto lugar, somos edificados sobre el fundamento del Nuevo Testamento. Pablo está pensando en nosotros como parte de un edificio que inicia con los cimientos, con la zapata. La zapata sobre la que está colocada la iglesia es la revelación divina que los apóstoles enseñaron y que conforman el Nuevo Testamento. Miren lo que dice el verso 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Somos edificados sobre el fundamento de los profetas. Y la palabra más que edificados en el original es la palabra sobreedificados. Cada uno es edificado en unión con otro. Cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra fe en Cristo está como parte de la iglesia de Cristo, unido a los demás hermanos de las otras iglesias que han puesto su fe en Cristo. Todos unidos formando la iglesia de Cristo. Los apóstoles sentaron la base, que es Cristo. Nosotros como iglesia no estamos cimentados sobre la tradición. Nosotros como iglesia no estamos cimentados en los hombres. Y aunque el texto está diciendo que edificado sobre el fundamento de los apóstoles, el texto no está diciendo cimentado sobre los apóstoles a nivel personal, sino cimentado sobre el fundamento que los apóstoles pusieron, y el fundamento es Cristo. Sobre eso nosotros descansamos como iglesia. Ahora, de la parte individual, estamos pasando a la parte colectiva. Somos un nuevo hombre para formar un cuerpo del cual Cristo es la cabeza. Cristo es la cabeza. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 3, verso 10 al 11. 1 Corintios capítulo 3, verso 10 al 11. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice el apóstol Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es, ¿qué dice el texto? El cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento. Si mañana los pastores no están en esta iglesia y están otras personas, nadie puede venir a usted a enseñarle otra cosa. Nadie puede venir a enseñarle otra cosa. El fundamento de su vida, el fundamento de esta iglesia es Jesucristo. Es Jesucristo. Nosotros somos una iglesia bíblica cristiana. Debiera ser cristiana bíblica. Pero los misioneros invirtieron el nombre. Somos una iglesia basada totalmente en las escrituras. No en lo que piensan los líderes. En las escrituras, en la palabra de Dios.
Dios puso apóstoles y profetas. Profetas aquí son profetas del Nuevo Testamento, que su función especial y única era revelar, hablar con autoridad de la palabra de Dios hasta el momento en que se cerrara el canon del Nuevo Testamento. Tanto los apóstoles como los profetas tuvieron una función específica de poner el cimiento, el fundamento que es Jesucristo. El hecho de que sean identificados como el fundamento en el texto revela que están limitados a ese periodo formativo de la iglesia. Sigue diciendo el texto: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hay una gráfica que traté de conseguir. Han puesto muchas gráficas tratando de ilustrar a Cristo como la principal piedra del ángulo. La piedra del ángulo era la parte más importante de las edificaciones en el Antiguo Testamento, en la antigüedad. Donde aquí está ilustrando la gráfica que lo que le da fuerza a esa construcción es Cristo. Y todas las demás piedras están armonizadas con Cristo. Esa piedra del ángulo era la parte más importante de una edificación. Debía tener resistencia suficiente para soportar todos los elementos alrededor de ella. Muchos piensan que la piedra estaba en el centro. En el libro de Apocalipsis se refiere a esas piedras como columnas. Si usted entiende el término columna, que es más común en medio nuestro, usemos la palabra columna. Cristo es la columna sobre donde descansa la iglesia. Y todas las demás partes están unidas a esa piedra angular, siendo la principal piedra angular Jesucristo mismo. La piedra del ángulo era de soporte, de orientación, de unificación en todo el edificio. Eso es Cristo para la iglesia. Cristo es soporte de orientación, unificación de todo el edificio. Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 6 al 7. Primera de Pedro 2, 6, 7. Dice la palabra de Dios: por lo cual también contiene las escrituras, tomando una cita del Antiguo Testamento: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, lo que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Versículo 9 al 10. Mas vosotros, ponga atención, hermanos, a las palabras del apóstol Pedro. Y miren qué preciosidad. Refiriéndose a nosotros: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Cuántos dicen amén? El fundamento es Cristo. En eso estamos cimentados nosotros. Y por último, en quinto lugar, somos un organismo vivo que crece. Somos un organismo vivo que crece. Con ese énfasis realmente. La piedra angular, que es Cristo, da coordinación plena al edificio, que es la iglesia, formada por todos los creyentes. Versículo 21 y 22. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu.
Este edificio celestial que es la iglesia no se edifica en un solo momento, sino que está en edificación continua, en crecimiento continuo, hasta el día en que Cristo venga y traslade la iglesia a su presencia. El texto dice bien coordinado. Eso se refiere a que hay un acople muy cuidadoso en la colocación de cada hermano en el cuerpo de Cristo. Quien bien coordinado va creciendo. Hermano, se trata del edificio de Cristo, su iglesia, que va creciendo en la medida en que cada persona pone su fe en Él. En esa misma medida el cuerpo va creciendo. La iglesia es un organismo vivo. La iglesia no es una organización, no es un club. Es un organismo muerto donde los miembros entran y salen. En la iglesia, cuando usted entra, usted solamente entra y crece. Solamente entra y crece. Cuando usted forma parte del cuerpo, lavado por la sangre de Cristo, usted, ya estudiamos eso, está sellado por el Espíritu Santo como garantía. Dios le coloca en su cuerpo, va formando su cuerpo con cada uno de ustedes que ha puesto su fe en Cristo Jesús. Cada uno de ustedes. ¿Se dan cuenta de lo importante y lo valioso que son ustedes? Cada uno de ustedes está formando parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. De su cuerpo, cada uno de ustedes forma parte de su cuerpo. Cristo es la cabeza, pero todo el cuerpo está formado por todos aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús. Cada vez que una persona toma su decisión por Cristo, este organismo vivo que es la iglesia va creciendo de manera coordinada. Cada nuevo creyente es una nueva piedra que se coloca en el cuerpo de Cristo. Por eso su crecimiento es continuo. ¿Hasta qué punto va a crecer? Hasta el punto que todo aquel que va a poner su fe en Cristo lo haga. En el momento que Cristo diga, vengo por mi iglesia y me la llevo a mi presencia. Hasta ese punto la iglesia va a estar en un continuo crecimiento. Primera de Pedro capítulo 2, versos 4 y 5. Primera de Pedro 2, versos 4 y 5. Dice la palabra de Dios: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y un último texto, 2 Corintios 6:16. 2 Corintios 6:16. Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Hermanos, Dios está en medio nuestro. Dios está en medio nuestro. Cuando nosotros nos reunimos como iglesia a alabar y a adorar y a predicar su palabra, nosotros sentimos la presencia de Dios en este lugar. Porque Dios promete que va a estar en medio nuestro. Amén. Ahora en Cristo nosotros estamos unidos de ambos grupos. Él quitó todas las divisiones, hizo un hombre nuevo para formar un cuerpo del cual Él es la cabeza, que es su iglesia. Dios ha hecho el milagro de la reconciliación a través de la sangre de Cristo. Los que estábamos lejos, sin esperanza, sin Cristo, sin Dios, Él nos ha hecho cercanos. Nos ha hecho parte de su familia, nos ha dado seguridad, nos ha dado su ciudadanía, nos permite el privilegio de acercarnos a Él cuando querramos. Ahora, por ser parte de su familia, nos cuida, nos protege, vela por nosotros y tiene seguro nuestro destino.
Nuestro final está seguro, porque el final de cada uno de nosotros está en las manos gloriosas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque vemos que tu deseo es eliminar las barreras, las divisiones. Y yo te pido que me perdones, Dios, las veces que he sido un ente de división, haciendo lo contrario a la voluntad tuya. Permíteme, mi Dios, no ser un ente que genere división en tu iglesia. Permíteme ser un ente conciliador y de unidad para tu gloria, porque es el ejemplo que vemos de Cristo en tu palabra. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Nosotros, al estudiar tu palabra, nos quedamos boquiabierta a Dios al ver todo lo que has hecho por nosotros. Nosotros que estábamos lejos, sin Dios, sin esperanza, y tú quisiste salvarnos y te mostraste a nosotros y nos alcanzaste a través de la sangre de Cristo Jesús. Nos salvaste, Dios. Nos has dado un futuro glorioso, esperanzador. Un futuro que nos anima a seguir hacia adelante. Un futuro que nos anima a ver las dificultades de la vida como un aprendizaje para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, para aquel día cuando estemos contigo por toda la eternidad, estar listos. Gracias por tu iglesia. Gracias porque la compraste a un alto precio. Costó la sangre de tu Hijo. No fue barata. Nosotros como primera iglesia bíblica cristiana te alabamos y adoramos tu nombre. Agradecido por lo que has hecho en medio nuestro como iglesia. Porque hemos visto tu poder manifestado en medio nuestro y hemos visto cómo tú has ido colocando cada piedra. Y hemos visto el crecimiento de esta tu iglesia en torno a Cristo Jesús. Y estamos agradecidos, Dios. Muchas gracias. Muchas gracias, Dios. Yo quiero orar por las personas que nos visitan. Esas personas que han llegado a este lugar como un día yo llegué. Sin esperanza, sin Dios y sin Cristo. Con un futuro que mete miedo. Pero ellos han escuchado tu palabra. Han escuchado lo que has hecho. Y ellos también pueden beneficiarse del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pero tienen que venir con fe, aceptando ese sacrificio y tomar ese regalo de la salvación que nos das. Yo oro por cada uno de ellos, mi Dios. Cada uno de ellos que están luchando en su mente, en su corazón, si tomo o no tomo la decisión por Cristo. Abre sus ojos espirituales para que te puedan ver. Usa esta tu palabra para traer inquietud a sus oídos y que ellos puedan tomar su decisión basada en tu palabra, Dios. Por ellos yo quiero orar en esta mañana. Si aquí hay alguna persona que ha llegado sin tener una relación con Dios a través de Jesucristo, sin conocer a Cristo, si ha llegado con carga, con pecado, lleno de pecado, lleno de dificultades, no te preocupes que así llegamos todos. Esos son los que les interesan a nuestro Dios, los que vienen cargados de pecado y lo pueden poner a sus pies. Y Cristo puede cambiar toda tu vida en esta mañana. Lo único que tiene que hacer es aceptar su regalo de salvación, que tú no lo mereces, pero que es un regalo que Él te está dando en esta mañana. Alguien dice, ore por mí. Alguien levanta su mano y dice, yo estoy en este lugar y yo no quiero salir de este lugar sin aceptar a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Yo quiero aceptar el regalo de gracia.
Alguien levanta su mano y dice: ore por mí. Recuerden siempre que cuando usted toma la decisión de rechazar el regalo de Dios, usted está abrazando la condenación. Usted solo. Pero Cristo vino a salvarte. Él no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y no importa si tú has llegado la primera vez, no importa si estás cargado de dificultades. Él murió por ti y Él está dispuesto a salvarte en esta mañana. Pero tú tienes que reconocerlo. Realmente yo tengo que reconocer que es una decisión para valientes, no para todo el mundo. Alguna persona que nos visita dice: ore por mí. Yo he comprendido el mensaje que usted explica. Ore por mí. Padre, gracias por tu palabra. Nosotros estamos confiados, Dios, en que tú estás haciendo tu trabajo. Nosotros sembramos. Nosotros regamos. Pero el crecimiento lo da Dios. Y nosotros estamos confiados en el crecimiento que tú tienes para esta tu iglesia. Y en su momento tú vas a traer humillado y postrado a cada persona que nos visita, que no ha puesto su fe en Cristo Jesús. En su momento tú le vas a traer humillado para que te reconozcan como el Señor y Rey de nuestras vidas. A ti sea la gloria de Dios en esta mañana. Oramos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.